Es el ídolo de nuestro presidente, pero a diferencia de él, Trump es nacionalista. Eso implica que va a aplicar algunas políticas proteccionistas y, de hecho, en su discurso dijo explícitamente que quiere que Estados Unidos sea el primer o el principal productor de gas y de petróleo del mundo. Ahora, ¿cómo va a impactar eso en nuestra economía? Oscar, después del informe, nos lo contesta. Nadie esperaba que Trump fuera elegido en la misma noche de la elección presidente y sin embargo fue elegido presidente electo. Nadie esperaba eso, me parece que es el triunfo de los grandes relatos sobre las pequeñas agendas, me parece que la economía sigue siendo la preocupación personal y la gente nos daba testimonio de eso, que votaban con el bolsillo. ¿Pero a la Argentina le conviene o no le conviene? Sí, claramente es una victoria porque es una apuesta, Milei sobre el gobierno de Estados Unidos, sobre cuál iba a ser el presidente, y acertó, básicamente. Si vos mirás en la historia de Trump, incluso con sus bancarrotas, él nunca perdió. Él nunca perdió, siempre salió ganando con todas sus historias. De hecho, ha tenido un montón de juicios, sigue libre, sale condenado y sigue libre. Entonces, él siempre gana. Pareciera ser una democracia con muchas restricciones para la participación, para que efectivamente se concrete lo que manda el voto popular. Yo digo, no sé qué dicen nuestros colegas desde Estados Unidos, que la estadounidense es una democracia impresionante, masiva, vibrante, pero sobre todo a nivel de la sociedad civil. En términos políticos hay muchos frenos institucionales que la convierten en una democracia de baja intensidad. Mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos. Donald Trump ya es, con 277 electores, el nuevo presidente de Estados Unidos. Me animaría a decirles que será una presidencia, a modo de resumen, con muchísima fuerza, con muchísimo apoyo. Trump para Argentina, ¿cómo impacta esto nuestra economía, nuestra política? Piensa el presidente que puede convertirse en el gran socio de Donald Trump en América Latina. Milei coincide con la agenda de Trump casi totalmente. ¿Vieron la gorrita que usa Trump siempre que dice Make America Great Again? Hagamos América grande de nuevo, y Milei dice hagamos Argentina grande de nuevo también. Yo me pregunto, ese no incluye Latinoamérica, ¿no? Esa la sigla de la gorrita. No, es pensado para los americanos, para los estadounidenses. La razón de esta columna fue, me encontré a algunos streamers, marcando las características de que, por ejemplo, lo que íbamos a tener como uno de los grandes beneficios era poder ir a viajar a Brasil más barato. Se me ocurrió a partir de eso empezar a encontrar algunos puntos en común y algunos puntos que nos desunen de esta sociedad entre Trump y Milei. Sí. Y en principio desde el punto de vista filosófico, porque los dos personajes se parecen, si quiere, uno en las formas, pero no en el fondo. Sí, en lo histriónico, en todo eso, sí. Entonces, digo, para marcar, y lo particular, a diferencia de Kamala, con Trump tenemos una historia. Y esto me parece que es significativo. ¿Por qué? Punto primero que tenemos es un Trump más bien proteccionista, como venías marcando vos, un Trump que mira hacia adentro, hacia Estados Unidos, y un Milei con poca historia, pero que estuvimos viendo de corte más liberal, ¿verdad? O sea, decir, Milei no teme a abrir la importación, Trump todo lo contrario. Así que este es uno de los primeros puntos que me gustaría marcar. ¿Por qué? Porque la política de Trump se nota proteccionista. ¿Sí? Sí. De hecho, fue el que más tensión tuvo con China durante su gobierno, justamente por aplicar proteccionismo. Justamente, Trump ve las tarifas como una herramienta significativa para
cuidar, por un lado, el déficit comercial y esto, a su vez, el déficit fiscal que tiene Estados Unidos, que por cierto es muy importante y que obviamente está generando niveles de deuda que son exasperantes para los que miramos los mercados, ¿no? Sí. Ese es un primer punto que a mí me parece que en cuanto al proteccionismo, un Trump buscando, digo, la Argentina y Estados Unidos se emparentan mucho en los bienes que producen. Sí. Digo, no estamos hablando de que son complementarias, sino que son bien competitivas ambas Y economías. sí, gas, petróleo y todo lo que es agrícola-ganadera. Por supuesto. Entonces digo, ahí tenemos un primer punto que podemos encontrar, ¿no? En esta cuestión. Vimos la guerra comercial con China en el 2018, vimos aumento de tarifas, pero obviamente China tiene esa dependencia de Estados Unidos porque China le vende muchísimo a Estados Unidos. Sí. En cuanto a lo bilateral entre Argentina y Estados Unidos, Argentina le exporta aproximadamente, me van a saber perdonar el número, pero aproximadamente el 5% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos. Parecía ser no tan significativo, pero esto es algo que se podría Mucho menos que a Brasil. Sí, por supuesto, muchísimo menos que en Brasil. Nosotros tenemos otra sociedad con Brasil, pero acá a marcar importante que son cosas que nosotros podemos encontrar como puntos a ver. Digo, en esto de ver absolutamente positivo, los mercados lo tomaron así. Sí. Vemos reacción del mercado, ganó Trump, los mercados a nivel global, los emergentes bajando, Estados Unidos subiendo el mercado y Sí. Argentina también, porque se pensaba en esta sociedad de primer momento. Ahora, por lo que vos estás diciendo, esa sociedad, no, más allá de la buena voluntad, no... tenemos la experiencia con Macri. Macri se presentó el primer día, a diferencia de Milei y Trump, Macri con Trump tienen como 30 años de amistad. Claro. Da cuenta la historia que Macri fue digamos, en sus primeras entrevistas, fue a ofrecerle los biocombustibles y Trump, es más, tuvimos la crisis de los limones, si recordarán bien, Sí. con lo cual la Argentina, el trato comercial fue de menor a mayor, ¿no? Y Trump en esa política. Así que eso me parece uno de los puntos. Y lo que decimos de energía, la Argentina es un productor de energía, se quiere, digamos, de alguna manera potenciar ese tipo de mercado. Sí. Nosotros tenemos un Trump que quiere energía baja porque le impacta la inflación. Claro. Así que acá también tenemos un punto, por lo menos, a remarcar, muy importante. Podría venir, nota de color, digo, si esto se busca bajar precios con producción, Sí. obviamente esto a Argentina le viene bien. A tener en cuenta que enorme oferta significa baja de precios, ¿sí? Pero bueno, si es por el lado de la producción, funciona. Ahora, si es por el otro lado, por el lado de las tarifas, bueno, vamos a ver cómo impacta, a su vez, multilateralmente, ¿no? Sí. Ahora, y en lo que tiene que ver con, bueno, digo, tanto las cripto como lo que fueron los mercados de capitales que tuvieron un rápido ascenso, después ya viene como planchándose, ¿no? Correcto, sí. Llegamos a la meseta, pero Sí. ¿y cómo lo ves que va a seguir eso? No, en lo que hace a los mercados en particular, nosotros tenemos un punto no menor, que es la inflación en Estados Unidos. Y esto Sí. es muy importante para remarcar. ¿Por qué? Porque tenemos un Jerome Powell, para los que no lo conocen, Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal. Sí. El equivalente acá al presidente del Banco Central. Ajá. Allá es muchísimo más autárquico que acá, realmente es autárquico, y vemos a un Jerome Powell que le queda hasta febrero del 2026 su mandato. Ajá. Esto es un punto que quisiera también ponerse de relieve. Y fíjate por qué. Mira, en febrero del 2018, Jerome Powell subió la tasa de interés americana. ¿Eso que implicó? Que todos los países emergentes, nosotros lo vivimos en carne propia, la Sí. presidencia de Macri. Nos cuando subieron todos los el dólar préstamos. pasó de 18 a 40 en unos pocos meses, lo recordaremos bien, tuvimos Sí. esa crisis de febrero. Bueno, ahí no solamente empezó la guerra comercial con China, sino también la suba de tasas. Nosotros no estábamos muy permeables a un golpe externo, el primer golpe externo, ¿no? Pero el golpe fue ese, es decir, la guerra comercial con China y por detrás la suba de tasas. Jerome Powell ya no tiene que renovar mandato. Ya va hacia el final de su segundo mandato y no tiene por qué tampoco quedar mal con la historia, con su legado. Sí. Con lo cual podemos esperar en este 2025 que si la inflación no se vuelve, digo, si la inflación en Estados Unidos no se pone, digamos, algún tipo de meseta, que Powell vuelva a subir las tasas, y eso sí es también un problema para los emergentes, es un tema por lo menos para dejarlo en el tintero, no menor.
Sí. El otro tema, te mencioné la energía, pero tenemos un punto que también se menciona que acá puede ser algo positivo para Argentina, que es un potencial crédito a través del FMI. Sabemos muy bien, la Argentina es socio del FMI, lo mismo que Estados Unidos y demás, pero a Estados Unidos, al tener mayor parte, tiene mayor injerencia. Este es un punto que sí puede ser a favor y para tener en cuenta y que también puede verse en el corto plazo. Siempre, obviamente, estamos hablando de potencial, ¿no? Acá seguro se lo llevan preso. Pero es verdad que se está hablando de un potencial crédito de 11.000 millones de dólares para la Argentina. Eso sí podría significar, obviamente siempre, ¿no? Cuando hablamos con créditos con el fondo, implica del otro lado. Igual ese crédito, ¿para qué lo vamos a usar? Si no hacemos obra pública, no hacemos nada, va a ser solo para repagar deuda. Sería, sí, en principio, pero tenemos ahí unos vencimientos en abril importantes. Pero en general lo primero sería es restablecer las reservas del central. Todavía tenemos reservas del central negativas y esto no es un tema menor. Restablecer las reservas del central podría ser una pronta salida del cepo, que es eso que vacía el central o que no permite llenar el central. Sí, igual si estás vaticinando que podría repetirse lo mismo del de 2018, mejor no salgamos del cepo por lo menos hasta que pase. Sí, lo que escuchábamos el martes del discurso del presidente era hasta no controlar perfectamente la inflación, tenerla más cercana a 1 y por el otro lado sacar el crawling peg, él no se animaba a sacar el cepo. El asunto es que un potencial préstamo podría cambiar. El tercer punto que quería marcar de esto, que me parece muy importante para subrayar, esta mañana, esto me hizo cambiar la columna, la venía apuntada, pero esta mañana el presidente Javier Milei, que en este momento está en Estados Unidos, anunció que él está tratando de buscar un acuerdo bilateral con Estados Unidos de libre comercio. Esto pareciera ser a prima facie muy auspicioso. ¿Por qué? Hemos visto... Eso ya la vimos con Menem, lo del ALCA. Sí, pero en realidad lo que pasa entre los acuerdos cuando son, digamos, de libre comercio es que en principio el país más débil económicamente... Siempre sale perjudicado. En el principio sale perjudicado, pero después levanta. Caso de México, digo... Hay un beneficio, vemos el caso de México, porque también tenemos la historia de México en 2008, muy importante, pero digo, México termina siendo un lugar, o el país más débil termina siendo un lugar de mano de obra barata, ¿no es cierto? En México, todas las empresas automotrices se mudaron a México, empezó a crecer la industria en México, pero por otro lado también esa economía se empieza a volver un poco más dependiente. Y es lo que pasó en el 2008, es decir, en el 2008, cuando tuvimos la crisis de la hipoteca subprime, uno de los países que más lo sufrió fue México. ¿No? Es decir, el país primero empieza a crecer, empieza a traer inversión extranjera, porque está ese acuerdo de libre comercio, pero por otro lado genera esa dependencia, cosa que podría ser un tema a mirar. Pero esa es la parte, digamos, a priori positiva. ¿Cuál es el reparo, la letra chica de todo esto? Que nosotros estamos dentro del marco del acuerdo del Mercosur. El acuerdo con el Mercosur implica que las potencias no pueden celebrar, sin el acuerdo de los miembros del Mercosur, acuerdos de libre comercio con potencia extranjera. Fue el caso de Uruguay. Entonces, digamos, acá tenemos un reparo. ¿Por qué? Porque si Argentina no tuviera, digamos... Pero escúchame, acá lo saca por decreto y listo. No, no es posible. ¿Por qué? No es posible porque, bueno, lo que marca nuestra Constitución, primero que los acuerdos internacionales tienen rango de ese estilo, rango constitucional, los acuerdos internacionales. Y si bien el presidente puede hacer un acuerdo, ¿no? Y tiene la potestad para hacerlo, se lo da el 99 de la Constitución, el tema es que todos esos acuerdos internacionales necesitan ratificación del Congreso. ¿De cuánto? Lo que marca el 75. En el caso de un acuerdo de libre comercio que tiene aranceles, pensemos en los aranceles como, digamos, materia impositiva, requeriría una mayoría especial, una mayoría absoluta. Que no son los 87 héroes. Que no son los 87 héroes, sería exactamente por lo menos 129. Bien, o sea que no está nada fácil. No está sencillo. Tenemos el tema de, por un lado... Tenemos que irnos al corto, Oscar. Bueno, sácate. Cerramos, cortito nada más. Tenemos por un lado, digamos, estos beneficios, todos estos contrapuntos para ver. Es prometedor, será a mediano plazo y tenemos bastantes cosas por resolver antes que eso. Bien, Oscar, muchísimas gracias. Ahora me voy a dar un pequeño gustito, que es el siguiente. Vieron que los políticos en general...